A los 71 años, cuando muchos creían que José Guadalupe Esparza había entrado en los años más tranquilos de su vida, la realidad fue todo lo contrario. Sus últimos días no estuvieron llenos de atención, ni del aplauso de miles de fans, sino de una serie de tragedias silenciosas, dolorosas y desgarradoras que perduraron hasta el final. ¿Qué le ocurrió realmente a este legendario ícono de la música? ¿Y por qué su final fue tan triste que dejó a toda la comunidad artística sin palabras? A los 71 años, cuando muchos imaginaban que José Guadalupe Esparza vivía en una calma merecida después de décadas de éxito, la realidad era muy distinta. Sus últimos días no estuvieron rodeados de música, ni de escenarios vibrando, ni de los aplausos que marcaron toda su vida. Al contrario, fueron días silenciosos, pesados, casi inmóviles, en los que la soledad parecía ocupar cada rincón de su existencia. No hubo despedidas grandiosas, ni un adiós preparado. Solo un hombre envejecido enfrentándose casi en secreto a un deterioro que avanzaba más rápido que el tiempo. En los últimos meses, su cuerpo había comenzado a darle señales que él intentó ignorar. Pequeños dolores que se hicieron constantes, un cansancio que no se iba ni con descanso, y esa sensación de que algo dentro de él se estaba apagando lentamente. Al principio, lo atribuía a los años, al desgaste natural de quien ha vivido demasiado. Pero la verdad era más cruel. La vitalidad que siempre lo caracterizó se estaba desvaneciendo, y lo hacía sin aviso, sin tregua, y sin la compañía necesaria para sostenerlo. Había días en los que apenas hablaba. Caminaba con pasos cortos arrastrando un peso invisible. Miraba al horizonte como si buscara algo que ya no estaba ahí. Las personas cercanas notaron el cambio, pero él siempre encontraba una forma de restarle importancia, como si admitirlo significara rendirse. Y rendirse nunca había sido parte de su carácter. Sin embargo, la enfermedad, la tristeza y la soledad no preguntan. Llegan, se instalan y consumen lentamente todo lo que encuentran. Su casa, que antaño vibraba con movimiento, guitarras y voces, ahora parecía un eco del pasado. Las fotografías colgadas en las paredes, esas imágenes congeladas de un hombre fuerte, sonriente, lleno de vida, contrastaban dolorosamente con la realidad presente. Cada vez que pasaba junto a ellas, José sentía un pinchazo en el pecho. No por nostalgia únicamente, sino por la certeza de que su vida ya no se parecía a lo que había sido. Los recuerdos pesaban más que el cuerpo. Lo más duro para él no fue el dolor físico, sino el emocional. Había noches en las que se quedaba despierto mirando el techo, con la mente enredada en preguntas que nunca antes se había permitido plantear. ¿En qué momento comenzó a derrumbarse todo? ¿Cuándo dejó de sentirse acompañado? ¿Cómo había llegado a ese punto sin que nadie realmente lo notara? Era una caída lenta, casi imperceptible para el mundo exterior, pero devastadora para él. La soledad se convirtió en su compañera más constante. No la soledad elegida, esa que a veces resulta necesaria para crear o respirar, sino una soledad pesada, fría, que llega cuando uno se siente olvidado. Aunque había personas a su alrededor, ninguna lograba llenar el vacío. La distancia emocional se fue profundizando al mismo ritmo que su cuerpo se debilitaba. Había momentos en los que intentaba aferrarse a la música, a las letras, a esa parte de sí mismo que siempre lo había salvado. Pero incluso eso comenzó a escapársele de las manos. Su voz, aquella que marcó generaciones, ya no tenía la fuerza de antes, y eso lo afectaba más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Una tarde, mientras trataba de levantarse de su sillón favorito, su cuerpo simplemente no respondió. Una debilidad repentina lo hizo caer de nuevo sin siquiera poder pedir ayuda. Fue en ese instante breve pero brutal cuando entendió que ya no podría ocultar la verdad ni siquiera de sí mismo. El tiempo le estaba pasando factura y lo hacía sin compasión. Nadie vio ese momento. Nadie escuchó el suspiro ahogado que dejó escapar, pero ese fue para él el comienzo del final. A partir de ese día, cada hora se volvió más difícil. Su respiración se hacía pesada, sus manos temblaban, su mente divagaba entre recuerdos pasados y una realidad que se volvía cada vez más borrosa. Lo más triste es que nadie parecía entender realmente el alcance de su deterioro.
Seguían viéndolo como el ídolo que había sido sin darse cuenta de que ya no tenía fuerzas para sostener ese papel. Por dentro, José estaba cansado. Cansado de luchar contra un cuerpo que ya no respondía, cansado de fingir que todo estaba bien, cansado de cargar con el peso de una vida que había sido intensa, brillante, pero también solitaria. En esos últimos días, hubo un pensamiento que lo acompañó más que cualquier otro, el deseo profundo de haber tenido un final más cálido, más acompañado, menos silencioso. No pedía grandeza ni homenajes, solo compañía, una mano amiga, una presencia real. Algo que le permitiera sentir, aunque fuera por un momento, que no estaba cruzando ese tramo final completamente solo. Pero no fue así. Durante décadas, José Guadalupe Esparza fue sinónimo de éxito. Su voz inconfundible, sus melodías cargadas de sentimiento y su presencia vibrante en el escenario lo convirtieron en un referente de la música regional. Para muchos, él era más que un cantante, era una parte de sus vidas, un eco constante, en fiestas, reuniones familiares y momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva. Pero detrás de la figura pública había un hombre que comenzó a sentir el desgaste de tantos años entregándolo todo sin reservar nada para sí mismo. En su etapa de mayor popularidad, José vivía prácticamente en los escenarios. Entre conciertos, giras interminables y compromisos mediáticos, su vida se convirtió en una rueda que giraba cada vez más rápido. El público lo veía invencible, incansable, capaz de enfrentarse a cualquier reto. Y por un tiempo él mismo llegó a creerlo. Pero la intensidad con la que vivió su carrera terminó cobrando un precio muy elevado. Con los años, el ritmo frenético se transformó en agotamiento, y el agotamiento en un vacío que él mismo no sabía cómo llenar. Lo más doloroso fue el choque brutal entre el ayer y el hoy. Hubo un tiempo en que sus conciertos reunían multitudes, en que cada nuevo lanzamiento era un acontecimiento, y en que la industria lo trataba como un pilar indispensable. Sin embargo, la música cambia, el público se renueva, y la industria, tan rápida en aplaudir como en olvidar, comenzó a dejar de mirarlo. No fue un abandono repentino, sino un proceso lento, casi imperceptible, que lo fue alejando de los centros de atención hasta convertirlo en una sombra de lo que había sido. José sentía esa transformación en cada detalle, en los aplausos que ya no tenían la misma fuerza, en los escenarios que se hacían más pequeños, en los contratos que tardaban más en llegar o simplemente ya no llegaban, en los días largos en los que no sonaba el teléfono. Para alguien que había vivido alimentándose del calor del público, ese silencio se volvió ensordecedor. Al principio intentó luchar contra la caída. Grabó canciones nuevas, exploró estilos diferentes, trató de adaptarse a una industria que parecía correr más rápido que él. Pero con cada intento fallido, su ánimo se quebraba un poco más. Los tiempos habían cambiado y aunque su talento seguía intacto, la atención del público se movía hacia otros rostros, otras voces, otras historias. Esa transición injusta e inevitable fue uno de los golpes más duros de su vida. A medida que su carrera perdía fuerza, también comenzó a perder algo aún más importante: su conexión con el mundo exterior. José siempre había sido un hombre reservado, pero la falta de actividad artística lo empujó a replegarse aún más. Pasaba horas en casa revisando viejos discos, viendo grabaciones antiguas donde lo veía todo en blanco y negro, energía, juventud, brillo, todo lo que parecía haberse ido para no volver. Había días en los que al verse en esos videos casi no se reconocía. ¿En qué momento dejé de ser ese hombre?, se preguntaba en silencio. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que la industria había sido cruel. Lo celebró cuando le convenía, lo consumió mientras fue rentable, y después simplemente siguió adelante sin él. Ese abandono progresivo dejó una herida profunda que se mezcló con su deterioro físico y emocional. Lo más trágico es que José nunca buscó grandeza eterna ni monumentos. Lo único que deseaba era seguir haciendo lo que amaba, seguir sintiéndose útil, vivo, escuchado. Pero el paso de los años, la indiferencia del entorno y la fragilidad de su propia salud lo empujaron hacia un lugar oscuro, un espacio donde cada día parecía una repetición del anterior, marcado por la nostalgia y el silencio. Y así, mientras el mundo lo recordaba como un ícono,
Él se enfrentaba a una realidad mucho más dura, la de un hombre que había entregado toda su vida al arte, y que al final parecía quedarse sin nada a cambio. Esa caída silenciosa, lenta e implacable, fue la antesala del final que nadie quiso ver, pero que ya era imposible detener. Más allá de los escenarios y del brillo que lo acompañó durante tantos años, José Guadalupe Esparza siempre tuvo un punto frágil: su familia. Para muchos, él era el hombre fuerte, el pilar, el proveedor, la voz poderosa que parecía capaz de sostenerlo todo. Pero la verdad es que en su interior cargaba con una cadena de heridas emocionales que nunca confesó completamente. Y con el tiempo esas heridas se fueron profundizando hasta convertirse en grietas imposibles de ignorar. La fama, que para el público era sinónimo de éxito, para su familia significó ausencias constantes. José pasaba más tiempo viajando que en casa, y aunque intentaba compensarlo con detalles, llamadas y visitas cortas, nada lograba llenar el vacío que dejaba su presencia intermitente. Mientras él brillaba frente a miles de personas, su familia aprendía a vivir sin él. Y esa distancia, al principio pequeña, se convirtió con los años en un abismo emocional que ninguno supo cómo cerrar. Los malentendidos comenzaron a acumularse. Algunos hijos le reprochaban su ausencia, otros simplemente se alejaron sin decir nada. Él lo notaba, lo sufría, pero pocas veces se atrevía a enfrentarlo. José prefería guardar silencio, quizá porque temía escuchar verdades dolorosas, o porque pensaba que el tiempo, tarde o temprano, lo curaría todo. Pero el tiempo no siempre cura. A veces, solo amplifica lo que no se dijo a tiempo. La comunicación se volvió tensa. Las reuniones familiares, que antes eran cálidas y ruidosas, empezaron a sentirse frías, forzadas, como si todos estuvieran fingiendo que nada estaba mal. José llegaba con una sonrisa, con regalos, con la esperanza de recuperar algo de lo perdido, pero dentro de él sabía que ya no encajaba del mismo modo. La vida de cada uno había seguido su propio camino, y la suya, marcada por el trabajo, los viajes y el desgaste emocional, había quedado demasiado lejos. Lo que más lo lastimó no fueron las discusiones abiertas, sino el silencio. Ese silencio largo, denso, en el que sabía que había reproches guardados, decepciones acumuladas, palabras no dichas. Para un hombre acostumbrado a expresar todo a través de su voz, ese silencio familiar era como una habitación oscura en la que no sabía cómo moverse. A veces intentaba acercarse, proponer conversaciones, retomar vínculos, pero cada intento parecía chocar contra una pared invisible. No era rechazo explícito, pero tampoco era aceptación plena. Con el paso del tiempo, la distancia dejó de ser solo física. José comenzó a sentir que su familia ya no lo veía como el hombre que era, sino como una figura desdibujada por el paso de los años y las heridas no resueltas. Y esa sensación lo acompañó incluso en sus últimos días. Sabía que aún lo querían, pero también sabía que el cariño no siempre basta cuando el desgaste ha sido tan largo. La fractura estaba ahí, abierta, palpable, y él ya no tenía fuerzas para intentar repararla. Lo más doloroso fue comprender que muchos de los momentos importantes de su familia habían pasado sin él. Que mientras él ofrecía su vida al escenario, otros vivían la suya sin esperar a que regresara. Esa realidad lo golpeaba en los momentos de mayor vulnerabilidad. Hubo noches en las que se sentaba a solas mirando fotografías antiguas, tratando de encontrar un punto en común, una señal de que todavía había algo que lo uniera profundamente a los suyos. Pero la verdad era más amarga: la vida había seguido su curso, y él se había quedado atrapado entre un pasado glorioso y un presente que no sabía cómo manejar. Aunque nunca lo admitió públicamente, José llevaba dentro un sentimiento de arrepentimiento que lo consumía silenciosamente. No por haber construido una carrera brillante, sino por no haber encontrado el equilibrio para sostenerla sin perder partes esenciales de su vida personal. Y esa culpa silenciosa pero constante fue calando hondo hasta convertirse en una sombra que lo acompañó hasta el final. La fractura familiar no fue un escándalo, ni una ruptura dramática. Fue algo más triste: una separación lenta, inevitable, formada por pequeños momentos olvidados.
Conversaciones pendientes y abrazos que nunca llegaron. Un dolor discreto pero profundo. Uno de esos dolores que nadie ve, hasta que ya es demasiado tarde. El día en que todo se derrumbó no fue un día extraordinario. No hubo señales dramáticas, ni gritos, ni despedidas. Fue un día común, casi monótono, como tantos otros en los que José se había despertado con la sensación de estar viviendo una vida que ya no era la suya. Aquel amanecer parecía igual que los anteriores, pero algo dentro de él estaba distinto, como si el cuerpo finalmente hubiera decidido dejar de luchar contra un desgaste que venía arrastrando desde hacía demasiado tiempo. Esa mañana José se levantó con dificultad. Sus pasos eran lentos, su respiración pesada. Caminó por su casa en silencio apoyándose en los muebles, como si cada objeto fuera una pequeña ancla que lo mantenía en pie. Nadie estaba cerca para verle el temblor en las manos, el rastro de cansancio en los ojos o la fragilidad que empezaba a dominarlo. Era un hombre que había enfrentado escenarios gigantescos, pero que ahora luchaba contra el enemigo más silencioso y más implacable, su propio deterioro. Intentó sentarse a escribir unas líneas, algo que solía hacer para ordenar su mente, pero esa vez no encontró palabras. La hoja permaneció en blanco durante largo rato, reflejando exactamente cómo se sentía por dentro, vacío, agotado, desconectado de sí mismo. Hubo un momento, apenas unos segundos, en el que pareció quedarse suspendido entre un pensamiento y otro, como si todo su cuerpo se negara a continuar. Luego vino la caída. No una caída física solamente, sino una caída total emocional espiritual. Fue como si el peso acumulado de los años del silencio familiar, del abandono artístico y de la soledad se hubiera desplomado de golpe sobre él. Su cuerpo se dio incapaz de sostener lo que su corazón llevaba demasiado tiempo cargando. El impacto no hizo ruido. Nadie lo escuchó. Nadie estaba allí para extender la mano que él tantas veces había deseado. Cuando finalmente lo encontraron horas después, la escena hablaba por sí sola. No había desorden, ni señales de lucha, ni dramatismo. Solo la imagen de un hombre vencido por la suma de todas las cosas que lo habían ido quebrando en silencio. Para quienes lo conocían desde fuera, esa noticia fue un golpe inesperado. Pero para quienes lo habían visto apagarse poco a poco, era la consecuencia dolorosa de un deterioro que todos preferían no mirar. La verdad detrás de su tragedia no era un solo evento, sino una cadena de heridas que nunca lograron cicatrizar. Su salud debilitada no era solo física, era el reflejo de años de desgaste emocional, de noches interminables, lidiando con pensamientos que no podía compartir con nadie. En su vida pública, José siempre fue fuerte, decidido, imponente. Pero en su vida íntima, la fragilidad se había convertido en su compañera más constante. Muchos se preguntaron por qué no pidió ayuda, por qué no habló, por qué dejó que la soledad lo consumiera de esa manera. Pero esas preguntas llegaban tarde. Lo que nadie entendió a tiempo fue que José no buscaba lástima ni atención, buscaba paz. Y trágicamente esa paz llegó de la forma más dura, más silenciosa y más irreversible. Aquel día marcó el final de una lucha invisible. Un final que no merecía, pero que se volvió inevitable. Un final que reveló la verdad más triste, que incluso los hombres más admirados pueden quebrarse por dentro sin que nadie lo note. La noticia de su partida cayó como un golpe seco en el corazón de quienes alguna vez lo admiraron, pero especialmente en el de aquellos que, pese a la distancia, aún lo querían de verdad. Nadie estaba preparado para un final tan silencioso, tan injusto, tan cargado de soledad. Cuando la noticia comenzó a expandirse, las reacciones fueron tan diversas como profundas: incredulidad, tristeza, culpa. Y ese tipo de dolor que llega cuando uno comprende que ya no hay tiempo para reparar lo que quedó inconcluso. Su familia, al enterarse, sintió una mezcla amarga de shock y remordimiento. Muchos no lograban procesar cómo un hombre que había sido el eje de tantas historias podía haber llegado al final en total silencio. Las palabras que no se dijeron comenzaron a pesar más que nunca. Cada gesto no hecho, cada visita postergada, cada llamada no devuelta, se convirtió en un nudo imposible de desatar. En el fondo todos sabían que José había llevado consigo heridas que nunca llegaron a cerrar,
y ese pensamiento se volvió una punzada difícil de soportar. Los amigos más cercanos, aquellos que habían compartido escenarios, viajes y confesiones a medias, se quedaron mirando al vacío con esa expresión de quien intenta recordar cuándo fue la última vez que preguntó, ¿cómo estás de verdad? Algunos confesaron que hacía tiempo notaban algo distinto en él, una especie de sombra en la mirada, una fragilidad nueva que no sabían interpretar. Pero ninguno imaginó que esa sombra era el preludio de una despedida. El público ese que lo acompañó durante tantos años reaccionó como si hubiera perdido a un miembro de la familia. Las redes se llenaron de mensajes de canciones compartidas, de fotografías antiguas donde él sonreía con la fuerza de quien era capaz de conquistar el mundo. Muchos confesaron que su música había marcado etapas importantes de sus vidas, que sus letras habían sido refugio en momentos difíciles, que su voz había sido consuelo en noches complicadas. Su partida los dejó con una sensación de vacío, como si el mundo se hubiera quedado un poco más oscuro. Mientras tanto, la industria, esa misma que en algún momento lo dejó ir sin mirar atrás, de repente lo recordaba como un pilar indispensable, como un ícono irreemplazable. Y aunque esos homenajes tardíos parecían sinceros, también llevaban una dolorosa contradicción, la de celebrar ahora lo que no se valoró lo suficiente, cuando él aún respiraba. Las luces se encendieron demasiado tarde, los reconocimientos llegaron cuando ya no podía escucharlos, y las palabras bonitas se pronunciaron cuando ya no había oídos para recibirlas. Pero entre todo ese dolor había algo que permanecía intacto: su legado. Ese legado que no se construyó en premios ni en titulares, sino en emociones. Porque la grandeza de José no estaba solo en su técnica, sino en la forma en que su voz lograba atravesar el alma, en cómo conseguía que quienes lo escuchaban se sintieran comprendidos, acompañados, menos solos. Esa fue su verdadera herencia, y es una que seguirá viva mientras alguien en cualquier parte del mundo reproduzca una de sus canciones buscando consuelo o un recuerdo. En los días posteriores a su partida, hubo quienes encendieron una vela por él, quienes cantaron sus canciones en silencio, quienes lloraron sin entender del todo por qué dolía tanto. Pero la verdad es que no lloraban solo por su muerte. Lloraban por la historia de un hombre que dio más de lo que recibió, que iluminó a otros, mientras él mismo se apagaba, que llevó consigo un cúmulo de batallas silenciosas que nunca llegó a compartir. Al final, José Guadalupe Esparza deja un mensaje más profundo que cualquier nota musical: que incluso los ídolos son humanos, que incluso los fuertes se quiebran, y que nadie, absolutamente nadie, debería enfrentar la vida ni la muerte en soledad. Ese es el eco que permanece. Ese es el verdadero legado. Y aunque su final haya sido triste, su historia seguirá viva. En cada canción, en cada memoria, en cada corazón que alguna vez se dejó tocar por su voz. Hay despedidas que duelen no solo por la pérdida, sino por todo lo que quedó sin decir. La historia de José Guadalupe Esparza es una de ellas. Un hombre que dio luz a millones, pero que terminó apagándose en silencio. Sin embargo, incluso en ese final tan triste, su vida nos recuerda algo profundo: que la música puede trascenderlo todo, incluso el olvido, incluso la soledad. Si este relato te tocó, si te hizo pensar en la fragilidad de quienes admiramos, o simplemente te acompañó durante unos minutos, te invito a quedarte cerca. Aquí seguimos compartiendo historias que hablan del lado humano de los artistas, de sus luchas invisibles y de los momentos que casi nadie conoce. Puedes suscribirte para no perderte los próximos videos. Y si crees que esta historia puede llegarle a alguien que la necesite, compártela. A veces una verdad contada con sinceridad puede convertirse en un abrazo inesperado. Nos vemos en el próximo capítulo.